Mi nombre es Katy Villasís y yo les voy a hablar acerca de la medición de la saturación periférica del oxígeno, o también conocida como oximetría de pulso. Debemos saber que un oxímetro de pulso mide la frecuencia del pulso cardíaco y el nivel de oxígeno en la sangre, conocida como saturación de oxígeno. Esta información nos permite controlar el estado del paciente, sobre todo en aquellos que son propensos probablemente a tener algún tipo de trastorno respiratorio. Como dije, su uso es impredecible durante la anestesia, especialmente en fase de inducción e intubación en pacientes críticos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Algo importante a saber es que el oxímetro principalmente va a ser el instrumento que vamos a usar, y este se puede colocar más bien tanto en el dedo índice como en el dedo medio, tal como se puede observar en la imagen. Y de esta manera. El oxímetro en sí también es un instrumento que puede contar con distintas partes que se pueden mostrar a continuación. Entonces, el oxímetro principalmente va a estar midiendo o mostrando más bien la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Va a estar también constando de un botón de encendido o apagado. Va también a mostrar el nivel de batería que va a tener este instrumento, además de que va a mostrar la barra de pulso, y por último va a estar mostrando la curva pletismográfica. El oxímetro se va a caracterizar principalmente por emitir dos tipos de luces o longitudes de onda. La primera es la longitud de onda de radiación infrarroja y la segunda es la longitud de onda de radiación de luz roja. Entonces, la sangre que contiene mucho oxígeno absorbe más radiación infrarroja y permite el paso de la luz roja. Por el contrario, la sangre que no contiene tanto oxígeno va a absorber más luz roja y va a permitir el paso de la radiación infrarroja. Por tanto, debemos saber que uno de los principios en los que se basa el funcionamiento del oxímetro es que la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de sustancias que se absorben. Es decir, y como ya se mencionó anteriormente, la hemoglobina absorbe luz y la cantidad de luz absorbida va a ser proporcional a la concentración de hemoglobina presente en los vasos sanguíneos. Entonces, a continuación se va a proyectar. El gráfico hace alusión básicamente al dedo sobre o ingresado en el oxímetro. Entonces, como podemos observar, el vaso sanguíneo a mi derecha tiene una baja concentración de hemoglobina, a diferencia del vaso sanguíneo que se encuentra a mi izquierda, el cual tiene mayor concentración de hemoglobina. Por tanto, podemos decir que cada molécula de hemoglobina absorbe cierta cantidad de luz, indicando que a mayor cantidad de hemoglobina por unidad de área, mayor será la cantidad de luz absorbida. Por tanto, el nivel de saturación de oxígeno en la sangre se va a medir en porcentajes. Es por ello que una persona con buen estado de salud tiene un nivel de saturación de oxígeno entre 95 a 100%. Por supuesto, esto tiende a variar o a disminuir más bien cuando el paciente presenta algún tipo de trastorno respiratorio. Sin embargo, cabe mencionar también que una persona o un paciente que se encuentre a nivel del mar, por supuesto este tipo de valores va a variar, pues la saturación de oxígeno va a ser mucho mayor, a diferencia de una persona que se va a encontrar en la región sierra, cuya saturación de oxígeno tiende a disminuir. Dicho esto, entonces, como ya les mencioné anteriormente, el oxímetro se va a caracterizar por emitir dos tipos de longitudes de onda: la longitud de onda de la luz roja y de la luz infrarroja. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la luz roja va a tener una longitud de onda menor a la longitud de onda de la luz infrarroja, siendo la longitud de la luz roja de 650 nanómetros, a diferencia de la luz infrarroja, que va a tener 950 nanómetros. Esta gran diferencia se debe principalmente a que la
oxihemoglobina, como se puede observar en el gráfico, la oxihemoglobina va a estar en correspondencia con la luz roja. Entonces, la oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de luz infrarroja, a diferencia de la desoxihemoglobina, que absorbe mayor cantidad de radiación roja. Con esto, pues, el microprocesador que va a estar en el oxímetro va a realizar una serie de cálculos matemáticos con la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida, de tal manera que de una forma indirecta nos permita calcular la cantidad de hemoglobina unida al oxígeno. Para finalizar, debemos decir que el oxímetro también nos ayuda a conocer la frecuencia cardíaca del paciente. Por tanto, podemos decir que el oxímetro, a más de la saturación de oxígeno, también nos da a conocer la frecuencia cardíaca. Respecto a la saturación de oxígeno, rápidamente para concretar, como ya les dije anteriormente, este va a estar dado gracias a la emisión de las luces tanto roja como infrarroja por parte del oxímetro. Y es que a mayor cantidad de hemoglobina que va a estar corriendo en el flujo sanguíneo del dedo de nuestro paciente, mayor será la cantidad de luz absorbida. Esto quiere decir que ante la presencia de oxihemoglobina, mayor será la cantidad de luz infrarroja absorbida, y esta mayor absorción de luz infrarroja hace que exista el paso de la luz roja. Por el contrario, ante la presencia de desoxihemoglobina, la cual va a estar absorbiendo mayor cantidad de luz roja, esta mayor absorción de luz roja hace que exista el paso a la luz infrarroja. Por tanto, podemos decir que más bien ahora, respecto a la frecuencia cardíaca, para términos sencillos, podemos imaginar que tenemos una linterna y nuestro dedo interrumpe el paso de la luz de dicha linterna. Entonces, esta interrupción a la luz representa la interrupción al flujo sanguíneo. Entonces, cada vez que la luz del oxímetro es interrumpida por el riesgo sanguíneo, producto del gasto cardíaco, es lo que nos ayuda, o es lo que más bien da a conocer el valor de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo conocemos los niveles de CO2 en nuestro paciente? Mi nombre es Luis Vega y a continuación daremos explicación a esa pregunta hablando como tal acerca de la capnografía. La capnografía es un estudio de monitorización anestésica, el mismo que nos permite conocer los niveles de CO2 en nuestro paciente. Empecemos de que los valores normales de CO2 va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio, los mismos que nos permite conocer la capnografía. La capnografía va a tener una representación gráfica del CO2 expirado como tal, continuo en relación al tiempo, que va a ser el capnograma. El capnograma como tal va a ser esta representación gráfica que podemos observar aquí en mi pizarra. Vamos a hablar acerca de las fases principales como tal de este capnograma, de esta curva que tengo a mi izquierda. Comencemos con la fase número 1, la misma que se ubica aquí. Esta fase se caracteriza dado que se encuentra en la línea basal, se coincide o se relaciona con el cero y se caracteriza también porque no existe una eliminación de CO2, dado que se relaciona con una de las fases del ciclo respiratorio, que es la inspiración. La fase 2, como podemos observar, ascendemos rápidamente y vamos a tener aquí lo que es la fase 2. Esta fase 2, como ya había mencionado, ascendemos rápidamente y va a ocurrir dos eventos. Todo lo que es el CO2 remanente va a pasar por las vías aéreas grandes y el segundo evento es la eliminación del CO2 por las vías aéreas cortas o alveolares. Aquí se da ya casi como tal el intercambio gaseoso, pero como tal se va a dar en la fase 3. ¿Qué se da en la fase 3? En la que podemos observar aquí en esta curva del capnograma. En la fase 3 como tal se va a dar lo que es la meseta. Esta se caracteriza dado que aquí vamos a tener el intercambio gaseoso como tal en los alvéolos. Continuando con la curva, vamos a presentar la final expiración como tal, pero antes de esto tenemos lo que es la PEPCO2, que es la presión parcial
del CO2 que vamos a presentar, como podemos observar aquí. Antes o después de esta fase como tal, que es la fase final de respiración, vamos a tener la cuarta fase, que es la inspiración, la misma que se ubica aquí. Tendremos la cuarta fase. ¿En qué se caracteriza la cuarta fase? Bueno, en la cuarta fase, como ya había mencionado, se caracteriza por la inspiración. Aquí el CO2 baja totalmente y va a mantenerse en cero. Y continuamos nuevamente el ciclo. Comienza desde la fase 1, fase 2, fase 3 y nuevamente repitiéndose así todo lo que es este ciclo. Es importante conocer que el captograma como tal nos va a mostrar la velocidad de circulación capilar pulmonar, que va a ser de más o menos 0,75 segundos, mientras que el equilibrio del CO2 también va a presentarse tanto en lo que es arterial y alveolar, va a ser de 0,3. Reconozcamos que aquí va a ser rápido como tal el tiempo el tiempo respiratorio, el tiempo inspiratorio. Este va a ser rápido, el mismo que necesita como tal un gradiente de comparación, un gradiente que va a ser diferencial de 2 a 5 milímetros de mercurio. Algo que también es muy importante acerca de la capnografía, del capnograma, es saber del mecanismo como tal por el cual funciona este. El mecanismo por el cual es una tecnología infrarroja que presenta como tal una luz que lo traduce, una luz que presenta la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo funciona la capnografía? Bueno, esta luz que emite como tal va a ser absorbida por el CO2. Y mientras más luz absorba el CO2, o dicho de otra manera, mientras más CO2 tenga el individuo y más luz absorba, mayor será el número que podemos aquí observar. De esta manera como tal va a trabajar lo que es la capnografía. Este es el mecanismo que presenta. ¿Para qué es importante saber? Por último, mencionemos, ¿para qué es importante saber qué es la capnografía, qué es la curva del capnograma que nos presenta como tal? Bueno, dado que este nos presenta lo que es la funcionalidad cardiorrespiratoria, así como también habíamos hablado acerca de los niveles del CO2 que este presenta, y así podemos reconocer, identificar, diagnosticar lo que son posibles patologías. En los años 60 se demostró la importancia del electrocardiograma durante la anestesia, ya que permitía detectar trastornos del ritmo cardíaco. En los últimos años se ha descubierto que puede ser útil para la detección de eventos isquémicos durante la cirugía. Entonces, vamos a ver el diagnóstico electrográfico intraoperatorio. Los quirófanos disponen de monitores de 3 electrodos para controlar la función cardíaca. Estos electrodos se enumeran 1, 2 y 3 y pueden efectuarse 3 diferentes combinaciones. Todos los sistemas incluyen un electrodo de cada brazo y otro en la pierna izquierda. En el sistema de 5 cables, el quinto electrodo se ubica en el precordio y se utiliza específicamente para el diagnóstico de isquemia. Para detectar arritmias e isquemia en particular durante la cirugía, podemos utilizar el triángulo de Itobe, el cual se grafica en las derivaciones 1, 2 y 3, que representa la diferencia de potencia de corriente entre los dos electrodos. El tercer electrodo no va a intervenir. En cambio, las derivaciones aumentadas de los miembros resulta de unir 2 electrodos en una central. De igual forma, existe una correlación adecuada entre el sitio de la lesión coronaria y la derivación de la cual se detecta la isquemia. Por ejemplo, los cambios del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y ABF corresponden a una lesión de la coronaria derecha, y los cambios de las derivaciones B4 a B6 indican isquemia de la coronaria izquierda en sus ramas tanto descendente anterior y circunfleja. Bien, con respecto a la interfaz electrodo-paciente, la señal eléctrica generada por el corazón y monitorizada por el electrocardiograma es muy pequeña, entre un rango de 0.5 a 2 milivoltios en la superficie del pie. Con el fin de evitar la pérdida de esta señal, debe limpiarse la piel con una gasa impregnada de alcohol, frotarla en forma enérgica, dejar que seque y fijar el electrodo con una pequeña cantidad de pasta electrolítica. De igual forma, los electrodos deben colocarse sobre las eminencias óseas. Ahora hablaremos acerca de unas interferencias que pueden darse entre el electrodo y el paciente. Una de ellas es relativas al paciente. El hipo o los movimientos respiratorios pueden alterar el electrocardiograma. Además, las posiciones de Trendelenburg y de cúbito lateral pueden producir una desviación del eje eléctrico por el cambio de posición. Otra interferencia son relativas a la derivación y al equipo de monitoreo.
El contacto deficiente de los electrodos o la ruptura de los cables provoca una amplia variedad de efectos que pueden simular arritmias u ondas Q o T invertidas. Por ello es preciso utilizar electrodos autoadhesivos con contactos de plata, gel electrolítico. Además es necesario que los electrodos hagan contacto perfecto con la piel de ser necesario. Otra de las interferencias es de origen externo. Durante el bypass cardiopulmonar, la rotación de la bomba de circulación extracorpórea suele producir un efecto que simula el aleteo auricular. Asimismo, las bombas de infusión automáticas pueden causar alteraciones idénticas. Otra interferencia son las eléctricas. La electricidad es la causa más importante de interferencia. La radiofrecuencia de 800 a 2000 Hz es responsable de este fenómeno. Todos los equipos electrónicos deben contar con una descarga a tierra garantizada, pues una falla del sistema de descargas con una corriente alterna de 60 Hz produce una grave interferencia. Bien, con respecto a las derivaciones bipolares modificadas, Kaplan y Thais estabilizaron su designación basándose en las derivaciones precordiales. En el sistema bipolar modificado, el electrodo negativo se designa como central con la letra C, seguido de su posición. Si es el brazo izquierdo, por sus siglas en inglés left, corresponde a la letra G. El número que aparece a continuación indica la posición usual de este electrodo en el electrocardiograma precordial. Y la letra M es una modificación del electrodo para adaptarlo al campo quirúrgico. Hablaremos acerca de dos derivaciones, la MCL1, el cual su electrodo negativo debe ir en la clavícula izquierda, el electrodo positivo en B1 en el cuarto espacio intercostal derecho junto al esternón y el electrodo indiferente en el brazo derecho. Esta derivación proporciona una buena información acerca de las ondas P y los complejos QRS, permite diagnosticar arritmias auriculares, defectos de conducción y bloqueos de la garganta. Bien, ahora la derivación subclavicular central o CS5. Aquí el electrodo negativo del brazo derecho se coloca por encima del tercio externo de la clavícula derecha. El electrodo positivo se ubica en B5 y el electrodo indiferente se sitúa en el hombro izquierdo. Esta derivación permite detectar la isquemia anterior y el sustituto ideal de la B5 en el quirófano. Hablaremos un poco de la detección de las arritmias. Las arritmias son más frecuentes durante la intubación y la extubación traqueal debido al importante estímulo simpático. Los factores que intervienen en la etiología pueden ser agentes anestésicos, alteraciones electrolíticas, intubación traqueal, reflejos, estimulación del sistema nervioso central y el tipo de operación. Asimismo tendremos cardiopatías previas, cánulas o catéteres centrales intracardíacos. A continuación yo voy a hablar sobre el monitoreo hemodinámico. Este tipo de monitoreo es muy importante en cualquier tipo de intervención, ya sea de grado alto o bajo, una cirugía mayor o menor, e independientemente del tipo de anestesia que se vaya a utilizar. Vamos a tener dos tipos de monitoreo, el monitoreo no invasivo y el invasivo. El no invasivo nos permite tener un control hemodinámico a lo largo del tiempo, de manera que podamos intervenir oportunamente si sucede alguna complicación. Vamos a analizar aquí lo que es el pulso y la presión arterial. El pulso lo vamos a poder medir con un saturómetro, de manera que nos permite ver la onda, la amplitud del pulso, el ritmo y la frecuencia cardíaca. El mecanismo por el que trabaja este instrumento es mediante un fotorreceptor, de manera que al lado opuesto se coloca la luz LED. El fotorreceptor es un tejido de nuestro cuerpo que puede ser el pulpejo de los dedos de las manos o a su vez el lóbulo de la oreja del paciente. Con respecto a la hemoglobina con mucho oxígeno, esta va a permitir una mejor absorción de lo que es la luz infrarroja, y la hemoglobina que tiene poco oxígeno va a permitir la absorción mejor de lo que es la luz roja. Todo esto nos va a llevar a una lectura digital del pulso. Con respecto a la presión arterial, el mecanismo es medir la presión arterial sistólica, diastólica y la media. El manguito se puede inflar de 170 o 40 milímetros de mercurio más que la sistólica y se va a desinflar de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. Esto nos va a ayudar, un microprocesador nos va a ayudar a cuantificar las oscilaciones que se encuentran dentro del manguito para determinar la presión arterial media, y un algoritmo nos va a permitir determinar la presión arterial sistólica y diastólica. Con respecto al monitoreo hemodinámico invasivo, vamos a tener la medición de la presión arterial. Esto se va a realizar mediante la inserción o la colocación de un catéter que se va a encontrar conectado a un sistema de transducción de presión.
Los sitios de punción van a ser la arteria radial, que es la más frecuente porque tiene menos complicaciones, también la arteria brachial o axilar, y este sitio de punción se va a realizar entre los músculos deltoides y pectoral, y también la arteria femoral o la pelvis. Esto lo realizamos cuando necesitamos las presiones vitales. Con respecto a la medición de la presión venosa central, vamos aquí a medir lo que es la presión de la aurícula derecha, pero esta se va a ver afectada por el volumen circulatorio, por el tono venoso, por la función del ventrículo derecho, también por la posición de la camilla y a su vez por la maniobra de Valsalva, que no es más que la expiración forzada y el mantenimiento de la boca y de la nariz cerradas. Por otro lado, aquí también vamos a realizar punción en las siguientes venas: yugular interna, yugular externa, subclavia, basílica y femoral. La medición del gasto cardíaco la vamos a realizar mediante el método de Fick, el mismo que va a tener como indicador el oxígeno. La diferencia arteriovenosa no es más que la diferencia entre la oxigenación arterial menos el oxígeno presente en la sangre venosa mixta. Por otro lado, el consumo del oxígeno no es más que la diferencia entre el oxígeno en el gas inspirado, expirado y en el volumen. También contamos con la existencia de una máquina NICO, que esta nos permite ver los cambios en la concentración de CO2 respiratorio. Esto lo podemos realizar mediante la colocación de un sensor en la cánula traqueal, el mismo que va a estar conectado a un circuito circular. La anestesia general ha sido definida como un estado de inconsciencia, analgesia y relajación muscular, por lo cual los agentes farmacológicos que se utilizan durante la cirugía inducen al sueño anestésico a un estado donde se comienza desde la sedación hasta terminar con la depresión profunda del sistema nervioso central, que sería el coma. Cada nivel de serie representa una profundidad determinada que, según ciertas técnicas de medición, entre ellas el electroencefalograma, el PSI, el PIS, entre otros, nos pueden ayudar para el monitoreo de la anestesia profunda. También hay que tener en cuenta que la profundidad de la anestesia práctica es aquella en que la interacción de estos dos elementos ya anteriormente mencionados es el estado del sistema nervioso central y el estímulo no doloroso. Se dará cuenta como resultado condiciones quirúrgicas adecuadas, es decir, condiciones caracterizadas por la ausencia de movimientos musculares no deseados, también como la ausencia de cambios cardiovasculares significativos y también la ausencia de retorno. También tenemos que tener en cuenta que la concentración alveolar mínima es aquella potencia de un anestésico basada en una sola medida de la actividad del paciente. Es decir, que nos sirve como un concepto útil a nivel clínico teórico y nos va a marcar las diferencias de potencia de los anestésicos generatorios. Pero también hay que recordar que también se trata de un concepto en el cual nos predice la probabilidad de que un paciente pueda o no moverse. En la utilización profunda de la anestesia vamos a tener lo que es la ayuda de varios métodos de monitorización. Entre ellos tenemos lo que es la evaluación clínica mediante lo que es el uso del electroencefalograma. También tenemos los dispositivos tecnológicos como es el monitor de índice bispectral, conocido como el BIPS, también la ectropía y también el índice del estado del paciente PSI y narcotremia. La evaluación clínica que vamos a encontrar en el encefalograma. En el encefalograma nos va a ayudar de forma continua a la medición en la actividad eléctrica espontánea de lo que son las corrientes cerebrales. También nos va a demostrar que la frecuencia clásica de un electroencefalograma es entre 0.5 y 30 Hz. También registra diversas ondas, entre ellas lo que son las ondas lentas, que son menos de 1, las ondas delta, que es entre 1 y 4, las ondas beta de 5 a 8, las alfa de 9 a 12, las beta 3 a 25 y gamma de 26 a 80 Hz. Ya, podemos observar lo que es el siguiente cuadrito, en la cual tenemos lo que es la evolución del electroencefalograma con la distribución de la categoría, en la cual el gráfico A significa que está despierto, el paciente está con los ojos abiertos y podemos ver que hay un predominio de lo que son las ondas beta y gamma. En el gráfico B tenemos que hay la presencia de ondas beta, es decir, va a existir lo que es una expresión paradójica, el paciente va a estar desorientado, con posibles alucinaciones. También tenemos en el gráfico C lo que es el paciente que va a estar en un estado de sedación, va a haber un predominio de las que son las ondas alfa y beta. Y también tenemos el gráfico D, que es el plano quirúrgico, en la cual van a predominar todo lo que son las ondas alfa y también las ondas lentas. El gráfico E van a ser lo que es la oscilación de ondas lentas
Y la última tenemos que es, vamos a encontrar lo que es una línea isoeléctrica. Ráfagas de gran amplitud, conocido como ráfagas de supresión en la anestesia profunda. Y por último el G, que es el electroencefalograma isoeléctrico. También vamos a hablar acerca del monitor de índice bispectral, que es el que más se usa y es para analizar lo que es el índice de profundidad anestésica y se basa en el análisis del electroencefalograma. En ellos, por ejemplo, podemos observar lo que son las ondas electroencefalográficas conforme el paciente se va profundizando en la anestesia. Este va pasando de un patrón de ondas desde altas frecuencias, que son seguidas con una de menor amplitud, y también que son estrechas, hasta llegar a un patrón de menos frecuencia con mayor amplitud. O sea, cada patrón se les asigna un valor entre 0 a 100. Entre más se profundiza el valor de BIS, eso quiere decir que va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, que en el nivel 0 va a estar denominado por el 0 absoluto. Ya. El BIS es un dispositivo que nos ayuda mucho en cuanto a lo que es la monitorización de la anestesia profunda, porque podemos observar en una pantalla y poder interpretarla de mejor manera, en la cual el número grande va a significar lo que es el BIS, y las bandas verdes nos van a proporcionar una información importante sobre la señal que tiene que ver con el monitoreo, y importante porque si el electrodo que se va a conectar al paciente no está de forma correcta colocado, esta nos indicará una mala señal. También podemos observar el electromiograma y también el electroencefalograma que no está procesado. Y por último, la parte inferior, que es la más importante, vamos a encontrar dos líneas, una línea blanca que va a representar lo que es el BIS, este puede ir disminuyendo o bajando, y también una naranja que va a representar lo que es el patrón electromiográfico. Hay que recordar que en la anestesia, tanto lo que es la conciencia del paciente y también va a haber lo que es una sedación a nivel muscular. Tenemos aquí el BIS y la correlación clínica. Decimos que entre más elevado esté el BIS, más conciencia, o sea, el paciente va a estar más consciente. Entonces, por ejemplo, tenemos entre 90 y 100, es decir, que el paciente va a estar despierto. Entre lo que es 70 y 90, va a ser una sedación leve a moderada, hasta donde podemos llegar. De 40 a 60 también la anestesia adecuada. Y de 0 a 40 la anestesia profunda, que es muy peligroso llegar a eso porque puede causar lo que es un efecto directo a nivel del tronco vulvar, es decir, proveer una depresión profunda del paciente y producir una supresión estallido, de la cual nos ayuda a entender que estamos en un patrón isoeléctrico seguido de un aumento de amplitud llamado estallido. Eso nos indica lo que es una anestesia profunda, la cual no es del todo correcto. Hay que tener mucho cuidado. Ya, aquí otro ejemplo de cómo podemos interpretar esta imagen del monitor BIS, en la cual podemos observar que existe una caída del BIS por la colocación de un inductor anestésico, de la cual llega al valor de 40. Esto es bueno porque es una referencia de una anestésica típica adecuada, y un número menor a 40, esto ya es malo porque significa una anestesia muy profunda. Ya se mencionó anteriormente que esto es malo, no es bueno que el paciente esté muy profundo la anestesia. También puede lo que es producir un paro cardíaco y el muerte del paciente. También vemos lo que es la onda naranja, que va disminuyendo. Esta es la relación entre lo que es el nivel muscular, y el BIS 40 del paciente es porque está apto para que se pueda intubar. También hay que tener en cuenta que aquí puede revertirse el BIS, puede aumentar. Entonces, al estimularse al paciente con un estímulo brusco como la laringoscopía, el BIS puede aumentar abruptamente y el paciente puede tener la conciencia. Pero si tiene buena medicación, esto no puede pasar y tranquilamente puede mismo disminuir. Es decir, se aumenta el BIS y vuelve a lo que es el estado adecuado de anestesia. ¿Ya? Tenemos algunos medicamentos que no producen este tipo de BIS, que es la ketamina, la etomidato, la dexmedetomidina y el óxido nitroso. Ya. También tenemos lo que es la entropía. La entropía nos va a ayudar para medir la profundidad de la anestesia, en la cual va a utilizar dos fuentes, uno que es del músculo frontalis y también registra la actividad de las células piramidales o también de las células corticales. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un ejemplo de un monitor de una entropía, en la cual podemos observar dos valores, el RE que significa a la electropía, el SE
significa lo que es el estado de electropía, y también un electroencefalograma que no está procesado, y un porcentaje que se refiere a la razón de estallidos y de su presión. También tenemos aquí un cuadrito que dice: ante mayor entropía existe menor profundidad anestésica, y si esta disminuye, o sea, la disminuye la entropía, existe mayor profundidad anestésica. Y por último tenemos lo que es el índice del estado del paciente, o el PSI, la cual nos ayuda a valorar el estado de anestesia del paciente. Ya también tiene un monitor donde el valor del PSI adecuado es entre 25 y 50, y significa que está en un estado de sedación óptima del paciente. Esto sería todo en cuanto a lo que es la monitorización anestesiológica. Hablar del monitoreo de la función neuromuscular, tenemos varios aparatos que nos van a ayudar a medir. Dentro de estos tenemos lo que es la mecanografía, en la cual vamos a utilizar un aparato de estos, o también denominado monitoreo instrumental. Aquí va a medir lo que son las contracciones isométricas del músculo. También va a ayudar a la utilidad como un transductor de fuerza que va a enviar señales, y la cual se van a registrar y cuantificar en el monitor de presión, que sería el de aquí. La magnitud de la señal, esta va a ser directamente proporcional a lo que es la fuerza de contracción. También la mano debe ser bien fijada para evitar lo que serían las determinaciones erróneas. También tenemos que utilizar lo que sería una precarga de 200 a 300 gramos para asegurar en sí lo que sería la contracción isométrica. Dentro de otros monitores tenemos la electromiografía. Esta va a carecer de lo que son las características enumeradas de la mecanografía, pero esta va a evaluar en sí lo que es la respuesta eléctrica muscular. También utiliza los electrodos percutáneos y el potencial de acción muscular. Este va a ser inversamente proporcional al grado de lo que es el bloqueo neuromuscular. Por otro lado, vamos a hablar sobre por qué se debe monitorear lo que es la función neuromuscular. Dentro de esto vamos a tener varios criterios. Los primeros criterios son los criterios epidemiológicos, en el cual nos habla que el empleo de lo que son los relajantes musculares está muy difundido, ya sea en el campo de la cirugía o también en las unidades de cuidados intensivos. También tenemos que existen muchas situaciones clínicas que van a afectar el empleo de estos agentes. Es así también los relajantes musculares van a llevar a lo que son numerosas complicaciones. El monitoreo de la función neuromuscular va a contribuir también así a disminuir lo que es la mortalidad, ya que en sí va a optimizar lo que son los cuidados perioperatorios y también permite una mayor comodidad al paciente. Los criterios fisiopatológicos, estos nos van a hablar de que tienen un margen de seguridad en la unión neuromuscular muy elevada. También tenemos que los relajantes musculares van en sí a ejercer una acción distinta en diferentes sitios. También tenemos que existen las diferencias en lo que son la sensibilidad de los distintos músculos del organismo a lo que son los relajantes neuromusculares. También se presenta una gran variabilidad interindividual en cada paciente con respuesta a lo que son estos fármacos. Y es así también que existen múltiples situaciones fisiológicas y fisiopatológicas que van a afectar la respuesta de los relajantes musculares, y muchas situaciones patológicas que inciden en la respuesta a estos fármacos o agentes. También es necesario hablar dentro de lo que es el monitoreo dentro de la práctica clínica. Esto va a ayudar en sí carece de contraindicaciones, que es muy necesario. También permite medir lo que es la respuesta clínica obtenida, hace posible que exista una diferenciación entre los distintos tipos de bloqueo neuromuscular. También facilita lo que es
el ajuste de lo que son las dosis para lograr el mismo bloqueo neuromuscular requerido. Nos permite predecir lo que es la recuperación del paciente, también sustenta lo que es la decisión de revertir el bloqueo neuromuscular o también podríamos hablar de lo que es el monitoreo de la función neuromuscular dentro de la atención médica, en el cual este va a ayudar a proveer una relajación quirúrgica adecuada, evita tanto lo que es la sobredosificación como la infradosificación, facilita el seguimiento de las decisiones, contribuye con la evaluación de lo que son pacientes intraoperatorios y también en la sala de recuperación o en la UCI, como ya habíamos hablado anteriormente. Es así, también va a favorecer las prácticas del hospital y va a ayudar a reducir costos, por lo que lo hace muy beneficioso su uso para lo que es el monitoreo de la función neuromuscular. Bueno, también es necesario hablar sobre cómo se va a llevar a cabo el monitoreo de la función neuromuscular. Aquí tenemos dos maneras de monitorear lo que es la función neuromuscular, donde encontramos lo que es el monitoreo clínico y el monitoreo instrumental. Dentro del monitoreo clínico tenemos que se va a hacer un sinnúmero de pruebas en las que el paciente pueda realizarlas. Por ejemplo, está lo que es levantar la cabeza o las piernas, protruir la lengua. Dentro de lo que es el sistema respiratorio tenemos lo que sería suspirar, generar una presión negativa en lo que sería la vía aérea, medir la capacidad vital y también el volumen corriente, y entre otras pruebas que podríamos realizar. Estas pruebas se van a enumerar de acuerdo a una sensibilidad para detectar lo que serían los diferentes bloqueos neuromusculares, aunque no siempre puede aplicarse. Dentro de lo que ya vendría a ser el monitoreo instrumental, tenemos que esta opción se basa en lo que sería una aplicación de un estímulo eléctrico en un lugar que tenga inervación de los nervios y que tenga un registro de lo que serían las respuestas musculares evocadas por el instrumento. Es así, también dicho estímulo va a poseer lo que son características en las cuales va a tener una duración de 0.1 a 0.2 segundos y su intensidad debe ser entre 30 y 70 miliamperios. A su vez también tenemos que esta intensidad va a estar determinada en forma recta por lo que sería por un voltaje y también en forma indirecta por lo que es una resistencia que varía de acuerdo a lo que son las características de la piel de cada persona. Es así, se van a colocar lo que son los electrodos en la superficie. El único parámetro que varía es la frecuencia de estimulación, que está mediada por Hertz y que va a darnos lo que es la cantidad de estimulación en un segundo. También tenemos que estos estímulos eléctricos son provocados por instrumentos denominados neurotransmisores que en sí van a discurrir por el nervio hasta llegar a la unidad de neuromuscular, y en este sitio van a atravesar con éxito o a fracasar. Pero en el caso de que atraviese la barrera, van a desencadenar lo que es un potencial en la placa motora y también por consiguiente una contracción objetiva y mensurable. Ya, dentro de lo que son las ventajas de utilizar el monitoreo instrumental, tenemos que este se puede realizar siempre, no tiene contraindicaciones, logra distinguir entre los tipos de bloqueo neuromuscular, evita también lo que es la infradosificación y la sobredosificación, va a predecir el resultado de las pruebas clínicas, permite establecer también lo que es
un diagnóstico diferencial entre lo que es la hipoventilación central y también la hipoventilación periférica. Permite predecir lo que es también la recuperación, facilita el seguimiento de infusiones, hace posible lo que sería también el diagnóstico entre un bloqueo tipo 2 por succinilcolina y entre otros más. Dentro de lo que son las desventajas tenemos que ustedes requieren conocimientos específicos por especialistas. También se realiza sometido a ciertos regímenes o reglas y dependiendo del paciente, eso sí también viene a ser mucho más costoso. Y dentro de los pasos para realizar el monitoreo instrumental vamos a elegir ya sea bien un nervio facial o el nervio cubital. Y ya que el nervio cubital es mucho más accesible, lo vamos a colocar aquí. Entonces se colocan los electrodos percutáneos en la superficie y sobre el territorio del nervio, y se coloca otro sobre el pulgar para poder realizar el monitoreo instrumental.